Hoy vamos a explorar la figura de Muammar el-Gaddafi, ¿no? Esos 42 años que estuvo al frente de Libia. Tenemos extractos de una fuente enciclopédica bastante completa. Sí, una figura compleja, sin duda. La idea es entender un poco su ascenso, Sus cambios ideológicos y bueno, el legado que dejó, todo basado en lo que nos dice esta fuente. Así que empecemos a desgranar esto. Dale. Es que Gaddafi fue muchas cosas. Revolucionario al principio, luego dictador, claro. Creó su propia ideología, la tercera teoría universal. Esa que no era ni capitalismo ni comunismo. Exacto. Y fue un gran impulsor del panarabismo, la unidad árabe, y después, curiosamente, se volcó al panafricanismo. Un personaje que marcó Libia y su relación, bastante tensa a veces, con el resto del mundo. Y sus orígenes ya eran particulares. Nació en una jaima beduina, familia nacionalista anti-italiana, y muy influenciado por Nasser en Egipto. Sí, el naserismo le pegó fuerte. Aunque estudió Derecho, eligió la carrera militar, y ahí fundó, en secreto, el Movimiento de Oficiales Libres. Y con eso llegó al poder muy joven. Jovencísimo, tenía 27 años, era capitán. En el 69 aprovechó que el rey Idris estaba de viaje y dio un golpe. Sin sangre, eso sí. La revolución del 1 de septiembre. Esa misma, proclamó la República Árabe Libia. Libertad, socialismo y unidad. Y él, bueno, se nombró coronel y jefe del Consejo de Mando Revolucionario, el CMR. ¿Y cómo afirmó ese poder tan rápido? Porque una cosa es dar el golpe y otra mantenerse. Pues, con mano dura contra los que apoyaban al rey, obviamente. Y una mezcla de políticas. Al principio implementó partes de la Sharia, prohibió el alcohol, fomentó la ropa tradicional. Pero también hizo cosas por las mujeres, ¿no? Sí, igualdad salarial, en teoría, y edad mínima para casarse. Pero el gran cambio fue nacionalizar el petróleo. Ahí empezó a entrar muchísimo dinero. Y lo usó para programas sociales. Claro, vivienda, salud, educación. Las fuentes dicen que el nivel de vida mejoró bastante al comienzo. Y creó la Unión Socialista Árabe, la ASU, para movilizar a la gente. Y ahí empezó a desarrollar su propia visión del mundo, la famosa tercera teoría universal. Exacto. En el 73 lanza la Revolución Popular, con comités por todos lados. Y su libro verde, que era como la Biblia de esa teoría. Para superar al capitalismo y al comunismo, supuestamente. Esa era la idea. Y en 1977 transformó el país en la, a ver si lo digo bien, Gran Yamahiría Árabe Popular Socialista. Yamahiría, Estado de las masas, algo así. Algo así. En teoría, democracia directa a través de congresos populares. Él ya no era presidente, sino el líder y guía de la revolución. Un título único. Pero aquí es donde la cosa, según la fuente, se empieza a torcer un poco. Porque esa democracia directa como que no fue tan así. Bueno, es que en el 79 creó los comités revolucionarios. Se suponía que eran la vanguardia ideológica, pero... Pero se convirtieron en la policía política, ¿no? El terror verde. Exactamente. Hubo mucha represión, purgas, y al mismo tiempo radicalizó la economía. Limitó la propiedad privada, expropió empresas, el Estado controlaba casi todo el comercio. O sea, la teoría de la Yamahiria por un lado y por el otro un control personalista y férreo. Y esa postura radical también se vio hacia afuera. Intentó unirse con otros países árabes, pero... Fracasaron todas esas uniones, con Egipto, Siria, Túnez, nada. Pero sí mantuvo un discurso antiimperialista muy fuerte. Expulsó bases militares de Estados Unidos y Reino Unido. Confiscó bienes italianos. Y lo más controversial, el apoyo a grupos militantes por todo el mundo. Sí. La lista es larga. La OLP Palestina, el IRA provisional en Irlanda, Septiembre Negro, los sandinistas en Nicaragua, el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, incluso ETA en España. Él decía que apoyaba la liberación. Claro, esa era su narrativa. Pero para muchos países, sobre todo en Occidente, eso era patrocinar el terrorismo. Y eso, pues, trajo consecuencias. Me imagino. Aislamiento. Y conflicto directo. Se metió en guerras carísimas en Chad, por la franja de Ausú. Hubo incidentes con aviones de EUC en el Golfo de Sirte. Luego la acusación por el atentado en una discoteca en Berlín en el 86. Que provocó el bombardeo de Reagan sobre Trípoli, ¿verdad? Correcto. La operación El Dorado Canyon.
Y el golpe definitivo fue el atentado de Lockerbie en 1988, el avión de Pan Am. Eso llevó a sanciones durísimas de la ONU. Libia quedó aislada por años. Pero Gaddafi era un camaleón político. Porque después de todo eso, a finales de los 90 y en los 2000, dio otro giro. Sí, sorprendente. Dejó un poco de lado el panarabismo y se enfocó en el panafricanismo. Fue clave en fundar la Unión Africana. Impulsaba la idea de unos Estados Unidos de África. Incluso lo nombraron Rey de Reyes. Sí, un grupo de líderes tradicionales africanos. Y luego el acercamiento a Occidente. Eso sí que fue inesperado. ¿Por qué ese cambio? ¿Pragmatismo? Probablemente. El aislamiento pesaba mucho y quizás la guerra de Irak en 2003 le hizo pensar. Renunció a las armas de destrucción masiva ese año. Y aceptó responsabilidad por Lockerbie. Sí, pagó compensaciones millonarias. Y las sanciones se levantaron. De repente veíamos a Tony Blair, a Schroeder, a Berlusconi visitando Trípoli. Firmó acuerdos con Italia y la UE para controlar la migración, irónicamente. Muy irónico, ¿sí? E incluso empezó a hablar de privatizaciones, de un socialismo popular, una especie de rehabilitación internacional. Que duró hasta que llegó la primavera árabe en 2011. Exacto. Las protestas empezaron también en Libia, y Gaddafi respondió, pues, como solía hacerlo, con represión muy dura. Y eso lo convirtió en guerra civil. Directamente. Los rebeldes formaron el Consejo Nacional de Transición. La ONU intervino. Zona de exclusión aérea, y la OTAN apoyó militarmente a los rebeldes. Cayó Trípoli. ¿Sí? Gaddafi huyó a Sirte, su ciudad natal. Allí lo capturaron, herido, y lo ejecutaron milicianos rebeldes en octubre de 2011. Unas imágenes muy crudas, un final muy controvertido. Entonces, si miramos todo el recorrido que nos marca esta fuente, tenemos un líder que sí sacó a Libia de una monarquía, usó el petróleo para mejoras sociales al principio, pero que derivó en una dictadura personalista, con una ideología muy particular, mucha represión y una política exterior que lo aisló y terminó en desastre. Sí, un legado muy complejo. Y aquí queda una pregunta flotando, ¿no? Porque después de Gaddafi, Libia se sumió en el caos, en la fragmentación, una situación terrible que sigue hasta hoy. ¡Claro! Entonces, ¿cómo influye ese resultado posterior en cómo valoramos sus 42 años de gobierno? Y, más allá de Libia, ¿qué nos dice esto sobre las intervenciones externas que buscan cambiar regímenes? Viendo lo que pasó después, da que pensar.